¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este desayuno organizado por Libertad Digital, donde hoy vamos a poner el foco en un asunto que es fundamental para los españoles y para muchos profesionales, porque normalmente en nuestro país se pone como ejemplo a la sanidad pública, como si fuera una de las mejores del mundo, no lo ponemos en duda. Sin embargo, hay algunos problemas que están haciendo, y lo hemos visto recientemente en el mismo mes de diciembre, que haya una huelga de profesionales sanitarios, en concreto de médicos sobre todo, ¿no? Es la primera gran huelga que se ha producido en nuestro país en la era de Pedro Sánchez. Claro, el problema principal ha sido algo llamado el Estatuto Marco. Seguramente ustedes lo hayan escuchado, lo hayan leído, lo hayan visto en televisiones, en emisoras como Es Radio y en Libertad Digital, ¿no? Esto del Estatuto Marco, que ahora tendremos la oportunidad de analizar con una serie de profesionales en qué consiste, en realidad, y solamente es como una especie de adelanto, nos debe servir como una pauta que marque los derechos de los profesionales sanitarios, ¿no? De los médicos, para que trabajen también con muchas garantías. Bueno, un estatuto que está obsoleto desde hace más de 20 años, con lo que han cambiado los tiempos. Estamos viendo en muchos sectores cómo todo va avanzando. Sin embargo, en el sector sanitario esto parece que ha sufrido un frenazo, que se ha paralizado completamente, ¿no? Y ahora necesitaba una actualización desde hace unos cuantos años. Y ahí es donde precisamente la ministra de Sanidad, ya saben, del partido político Sumar, Mónica García, ha metido la pata, porque en vez de modernizarlo y de ayudar a los profesionales, lo que ha provocado primero es un descontento, mucho estrés, incertidumbre en los propios pacientes y al final ha provocado una huelga general. Se ha elaborado sin contar con los profesionales sanitarios, sin los médicos, sin los colegios profesionales, tampoco han contado con las sociedades científicas y tampoco han contado con los sindicatos, al menos hasta esta misma semana. Por tanto, todos los profesionales que dicen pues que esto es un borrador de un estatuto, de un acuerdo, de un supuesto acuerdo que es totalmente unilateral, que es improvisado y que está desconectado con la realidad que vivimos en nuestro país. No aborda la precariedad de los contratos, la sobrecarga de trabajo de los profesionales, no establece una serie de mecanismos para el control de las horas, para su descanso, para garantizar su descanso. No hay soluciones tampoco para retener a los MIR. Bueno, por tanto, hay cantidad de problemas que es lo que vamos a abordar durante toda esta mañana, ¿no? Y además lo vamos a hacer con un elenco de especialistas que seguramente ustedes conozcan a muchos de ellos. Por ejemplo, a Ana Hernández. Perdona, buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Investigadora del CENIO, del Centro de Investigaciones Oncológicas, doctora en Química Médica y en Biología. Ha sido además asesora parlamentaria en temas de sanidad. Supongo que hay tiros por tener tu asesoramiento, porque de verdad que ahora vas a poder explicarnos todos los datos que tienes al respecto y los conocimientos. Además, eres la autora del videoblog divulgativo Lo que nos dice la ciencia en Libertad Digital, así que bueno, todos nuestros oyentes y nuestra audiencia de lectores te conocerán a la perfección. Así que muy buenos días. Buenos días, Leticia. Ana. Saludo también a Ignacio Balboa. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos Hola, días. Buenos días. ¿Qué tal, Leticia? Médico, cirujano cardíaco. Bueno, en tu trayectoria ha discurrido por muchísimas áreas, ¿no? Cirujano, gestión sanitaria, la industria del diagnóstico. No sé si hay algo que no hayas tocado. Hasta la política. Hasta la política también. Y luego en el tema de los micrófonos también, ¿no? Sí. Eres el director de Es la Mañana en el radio en Galicia y sois los primeros, ese programa que tienes sanitario dedicado a las personas mayores en nuestro país. Tú no eres muy mayor. Sí, no te lo cuento. Para nada. O sea, aparentas 35. Lo que pasa es que... Los tengo dos veces y más. Bueno, y saludamos también a Miguel Lázaro, con el que vamos a poder charlar a través de Zoom. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, fue presidente de SIMEVAL, el Sindicato Médico de Baleares, también en la Comunidad Valenciana, y luego bueno, estudió medicina en la Universidad de Zaragoza, en la especialidad de psiquiatría, y vamos a poder hablar largo y tendido, Miguel, sobre qué es lo que está ocurriendo, lo más inmediato en el tiempo para analizar cuál es el modelo socialista de sanidad que tenemos en nuestro país, que a priori muchos podrían decir, bueno, tendrá que funcionar, ¿no? O sea, tendrán una buena hoja de ruta desde el primer momento, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Lo que pasa es que estamos viendo que hay muchas deficiencias, ¿no? Y, entre otras cosas, con esto que estábamos hablando antes del Estatuto Marco. ¿Es posible un Estatuto Marco sin escuchar a los médicos? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuánto tiempo lleváis negociando? Permitidme que le haga primero la pregunta a Miguel.
Bueno, este estatuto marco es un estatuto que básicamente no cumple y no soluciona con el talón de Aquiles que tiene la sanidad pública, que es la falta de médicos especialistas. Hay otros problemas de planificación, de gestión, de coordinación, de acuerdo. Pero hoy lo que faltan son médicos especialistas. Claro, para poder de alguna forma resolver este problema, un punto muy importante es un estatuto marco que reconozca la singularidad del médico. No somos elitistas, no somos corporativistas, simplemente decimos que tenemos una responsabilidad asistencial, clínica y legal, una cualificación, una curva de aprendizaje y una formación que no tienen otras categorías, y eso tiene que ser reconocido. Y por otra parte, tenemos unas condiciones laborales totalmente discriminatorias. Hay una desigualdad estructural, una discriminación estructural en lo que es el trabajo. O sea, dos cosas. Primero, el médico tiene que trabajar 48 horas semanales. Semanales. No hay ninguna categoría en el ámbito sanitario que trabaje 48 horas semanales. Todo el mundo trabaja 35 horas. Bien. Segundo, el médico no solamente trabaja 48 horas semanales, es que como no hay especialistas, muchos médicos, por las guardias que son obligatorias, trabajan 60 y 70 horas, con lo cual impiden, interfieren la conciliación con la vida laboral familiar. Por otra parte, está en juego esta sobrecarga que significa su salud, que eso ya vemos cantidad de burnout, que es un depredador de la sanidad pública, es un desgaste profesional que cada vez tienen médicos cada vez más jóvenes. Y eso es un gravísimo problema, porque ahí jugamos ya con la calidad asistencial y con lo que sería el grado de humanización y de la seguridad de los pacientes. Entonces, un estatuto marco que además, bueno, es curioso que la ministra, siendo médico, debería conocer, digamos, cómo se trabaja en los hospitales, ¿no? Pero está muy alejada de los quirófanos, muy alejada de los ámbitos hospitalarios, está más en el Parlamento y en asambleas haciendo política y mitineando, que es lo que realmente le gusta. ¿Hay algún problema personal viniendo de una ministra que es médico? O sea, ¿por qué no habla directamente con los médicos, sino con estos otros sindicatos, el Sindicato de Enfermería, la Federación de Sanidad y de Sectores Sociosanitarios, de Comisiones Obreras, UGT, CESIF, vale, y CIG-SAU de Galicia? Digamos, en esta doble negociación que la ministra tiene, ha alcanzado un preacuerdo, parece, con los sindicatos que no son médicos dentro del ámbito específico. Ella dice que hay un médico, bueno, hay un médico que es de CIGA, es un sindicato, me parece que es una intersindical gallega, pero es un médico que sorprendentemente no defiende un estatuto propio, con lo cual uno se sorprende, ¿no? O sea, es decir, de ahí uno puede hacer diversas interpretaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, lo que ahora nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros en la huelga, desgraciadamente, ha triunfado porque ha tenido un impacto muy importante a nivel nacional. Incluso se han adherido los estudiantes de medicina, que son unos 45.000, en un paro académico, cosa inédita en España. Porque evidentemente los MIRES jóvenes y los médicos jóvenes se dan cuenta de que como este estatuto, este borrador estatuto se apruebe, hasta ahora hemos conseguido paralizarlo, evidentemente va a ser digamos, le van a seguir maltratando como a nosotros, que somos viejos rockeros de la medicina. ¿Qué ocurre con todo esto? Que nosotros ahora tendemos una mano negociadora, vamos a dar una oportunidad de nuevo. Por eso vamos hoy a Madrid a las 4:30, ¿no? Para negociar, pero al negociar, digamos, de verdad. O sea, no seguir, digamos, pasteleando, por decirlo de alguna forma. Sí. Y según lo que ocurra hoy, y nos daremos otra propuesta después de Navidades, nos plantearemos, y ahí la responsabilidad va a ser de Pedro Sánchez y de su ministra, nuevas estrategias confrontativas que pasan por, desgraciadamente, diferentes formatos de huelga. A decir además otra cosa, tenemos el apoyo de todos los sindicatos, el sindicato médico alemán, que es muy potente, un sindicato médico francés, tenemos un apoyo de la CEMS, estos 16 sindicatos europeos, y por supuesto tenemos el apoyo de lo que son los colegios de médicos, que siempre han mantenido cierta neutralidad, pero que ahora explícitamente nos han apoyado. Tomás Cobo, que es el presidente de la OMC, y luego tenemos el apoyo de los sindicatos médicos portugueses, que son vecinos nuestros, con quien tenemos buena relación y que están catatónicos, voy a utilizar una palabra un tanto psiquiátrica, porque no pueden entender que en España no hay un ámbito específico de negociación. En ese sentido, Miguel, es verdad, y me gustaría preguntarle también a Ignacio y a Ana, o sea, el apoyo, estamos viendo, no sé si esto es un problema que encontramos solamente en España, con una ministra como Mónica García,
García, o en otros países, porque por lo que nos está contando Miguel, el apoyo internacional es más que evidente, ¿no? ¿Cómo creéis que nos están viendo en el extranjero? ¿Somos el hazmerreír o en realidad estamos dando pena? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo soy de la vieja escuela, las señoras primero. Pues venga, Ana. Bueno, yo creo que somos el hazmerreír con esta ministra que tenemos de Sanidad. O sea, realmente esta ministra, desde que ha llegado al ministerio, lo único que ha hecho es lanzar eslóganes, lanzar medidas populistas que no llegan a nadie. El colectivo médico al final, pues yo creo que ha lanzado la propuesta del Estatuto Marco como una propuesta más, como un eslogan más, y se ha encontrado con el rechazo total y absoluto de los médicos, porque evidentemente yo soy investigadora. Mi colectivo es un poco similar al colectivo de los médicos. Nuestra formación requiere, pues en mi caso, 10 años, en el caso de los médicos 10, 11, 12 años, y se pretende que, como es vocacional, no paguemos las hipotecas. Entonces, yo creo que nuestra formación se tiene que pagar y no se paga. Y eso, para una ministra que es médico, a mí me ha sorprendido. Somos el hazmerreír porque el resto de países, como ha dicho el doctor Miguel, todos tienen un estatuto propio. No se concibe que, aunque sean un 15% los médicos en el sistema sanitario, no tengan un estatuto propio que no va a sacar, lo que va a hacer es regular la problemática específica de los médicos ahora mismo. Entonces, bueno, pues esto es un problema que tenemos con esta ministra y con este gobierno. Ignacio, y una pregunta, porque esto ya a lo mejor mucha gente tiene la duda y yo la primera. Estamos hablando de una modificación, un borrador del Estatuto Marco, pero hasta ahora, hace 10 años, ¿a los médicos les parecía bien el estatuto que había en ese momento? O sea, ¿por qué ahora llega desde hace un año y estas negociaciones esta modificación? Mira, primero, el sistema siempre ha tirado de la buena voluntad y de la vocación de los médicos. Es decir, los que hicimos medicina vocacional, bueno, pues entendíamos que es un servicio público y que por tanto nos tenemos que deber a él y a las necesidades que surjan cuando no se esperan. Porque lo que no se puede tener es un sistema sanitario que esté preparado para cualquier eventualidad. Eso nos lo ha demostrado el COVID y nos lo demostrará cada vez que tengamos una epidemia, que la volveremos a tener. ¿Qué ocurre? Que mientras no se proteste, la administración pública se aprovecha de ello. Nunca se le ha metido el diente de verdad al estatuto médico para equipararlo, en este caso favorablemente, a otros países del entorno. Porque, por ejemplo, el caso de la inversión. Somos los que menos dinero dedicamos de toda Europa al sistema sanitario. Pero claro, al mismo tiempo, somos de los que mejores resultados en salud tenemos. Somos los más longevos. Claro, el político de turno te va a decir: ¿y yo para qué voy a invertir más dinero si ya lo estamos haciendo? Es decir, lo que decía en su momento Feijóo para otra cosa, decía hacer más con menos. Luego ocurrió también que hemos tenido alguna crisis en cambios de gobierno. Por ejemplo, cuando se pasó del gobierno de Zapatero al gobierno de Rajoy, nos encontramos que las arcas estaban vacías y debíamos hasta de callar. Consecuentemente, tienes que aplicar recortes. Y los recortes van siempre por donde no producen beneficio político, donde no se ven. Entonces, eso te lo dicen todos los políticos. Con lo cual, al final, se tira siempre de la buena voluntad de los profesionales. Pero no pasa en otros colectivos, que eso No, es algo ya lo sé. que sorprende. Ya lo o sea, sé, que, ya lo que sé. los médicos, los científicos, estemos callados, a mí en esta España me sorprende, porque el resto de colectivos tienen sus convenios propios, ahí tenemos justicia, y sin embargo Sanidad, cuando es un pilar fundamental de nuestro país, no lo tiene. Y los médicos han estado callados y han estado... somos los mejores porque se ha estado explotando a los sanitarios. Si me permitís intervenir, yo creo, comparto totalmente vuestras opiniones y vuestras declaraciones. Efectivamente, el médico lo que ha hecho ha sido, lo habéis dicho muy bien, ha adquirido una actitud por la vocación, porque la vocación es la puerta que abre la llave que abre la puerta del cielo, puede abrir la del infierno. Y a nosotros la vocación, es verdad que esta vocación nos ha sido eso de que el que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo, ¿no? Pero hay una cosa, ha llegado un momento en el cual esta sumisión del médico, esta especie de síndrome de Estocolmo del médico, esta especie de, digamos, de no luchar
porque ahí hemos tenido responsabilidad absolutamente todos. Por eso, ahora ha llegado el momento de ponernos de pie, de no estar genuflexos, de decirle a la población que nosotros somos clave en el estado del bienestar y que a nosotros nos tienen que cuidar y que no se nos puede quemar y que tenemos familias y que tenemos somos profesión de riesgo. Ahora estamos en Europa llevando a la Comisión Europea el día 27 la declaración de trabajo arduo a través de la Federación Europea de Médicos Asalariados, porque queremos que se nos reconozca lo que hacemos. No queremos que se nos dé nada que no nos merezcamos. Esto lo tenemos claro. Somos el vértice de la pirámide asistencial. Somos líderes asistenciales. Somos líderes en gestión. Y evidentemente nadie puede dudar de lo que, de lo que el médico está haciendo. Ahora hay médicos de familia que están viendo 35 y 40 pacientes. El paciente hay que ser visto con tiempo y a tiempo. Eso sobrecarga, bueno, la atención primaria, que para mí es clave y es el GPS de la sostenibilidad del sistema. Aquí se habla mucho de la atención primaria. Los médicos de familia que acaban médicos de familia no se quedan prácticamente, se van casi el 75%. Y por otra parte, las plazas de médico de familia en el MIR cada vez se cogen menos. No ha habido planificación con respecto a plazas de MIR y necesidades de la población. Por ejemplo, psiquiatría, salud mental. Hay un déficit de psiquiatras y de psicólogos clínicos muy importante porque no ha habido una buena planificación. Y luego hablamos también efectivamente de la financiación. La financiación española, ahora había una gran oportunidad en los fondos europeos, sin embargo estamos viendo cómo se están gestionando los fondos europeos. Es decir, esto es un ordaguala grande. Y lo que tenemos claro es que aquí el colectivo médico, pero concretamente la Confederación Española de Sindicatos Médicos y, desde luego, el Sindicato Médico Andaluz, lo tenemos clarísimo. Esta huelga es una lucha por la sanidad pública de 49 millones de españoles. Y hay una cosa importante, no vamos a ceder. O sea, ahora hemos cedido mucho. Tenemos nuestra cuota de responsabilidad en haber cedido. Perfecto. Pero ahora es el momento de luchar por la sanidad pública y sobre todo porque los médicos que vienen, que tienen otros valores, que no los médicos, que no como los médicos, los viejos rockeros que ya estamos a punto de jubilarnos, no quieren un estatuto marco que les discrimine desde el punto de vista laboral, profesional y que juegue con lo que es clave, porque los médicos tienen familia y tienen que estar con sus hijos y tienen que conciliar la vida laboral y familiar, y sobre todo no quieren hacer jornadas maratonianas, no quieren que por necesidad del servicio, que la explicó muy bien el doctor Balboa, ha sido el mantra que han utilizado todos los gerentes, ¿no? Si el servicio será de tu servicio, no de mi servicio. Doctor, es que creo que esto llega en un momento en el que estamos hablando, o hay una ministra de Trabajo que se llama Yolanda Díaz, que dice que hay que tener más tiempo para vivir, ¿no? Más tiempo libre, hay que trabajar menos, hay que ir a las 37 horas y media, y nos estamos encontrando con un colectivo importantísimo en el estado de bienestar de nuestro país, como el sanitario, que trabaja 48 mínimo, ¿no?, a la semana. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ya para acabar, porque desgraciadamente tengo que coger el taxi para irme a Madrid. Sí. Mira, estamos acostumbrados a que hoy los ministros, Yolanda por supuesto, y Mónica hagan surf sobre las aguas. El surf, bueno, yo vivo en Mallorca, el surf es ir por encima del agua, ¿no? Pero no hacen inversión en los problemas, no son serias porque no van a lo que es el problema estructural de lo que están diciendo. Porque a mí me gustaría, 35 horas semanales, los médicos queremos trabajar 35 horas semanales. El resto, exceso de jornada. Ah, no, los médicos no. Esto no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que somos ¿cómo se llama? Que somos una tribu aparte, una raza aparte. Mira, y usted lo ha dicho, doctor, son los esclavos del siglo XXI, ¿no? Yo creo que esa es una imagen bastante gráfica, ¿no?, de la situación en la que tienen que trabajar ustedes, los médicos. Pues, doctor don Miguel Lázaro, muchísimas gracias por haber estado, que como se tiene que ir corriendo y a negociar además con Mónica García, pues no le vamos a quitar ni un minuto más. Gracias. Ha sido un placer. Bien, Miguel, negocia bien, por favor. Bueno, no voy solo yo, eso os tiene que dar confianza. Vamos bastantes sindicalistas, y por otra parte, oye, feliz Navidad. Ahora toca dentro de poco ennavidarse. O sea que un saludo a todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Decíamos antes, perdóname, Leticia, decíamos antes que cómo es posible que una ministra
que es profesional médica, que la ha ejercido, aunque bien es cierto que se ha dedicado siempre más al tema político, haga estas barbaridades. Bueno, pues mira, esto ya lo explicaban los clásicos. Teócrito decía que los hombres libres tienen ideas, los sumisos tienen ideología. Y cuando tú aplicas la ideología a la hora de resolver problemas reales, te suele pasar eso, que te pilla el toro. Es decir, fíjate, la primera vez que en la historia de España, hablo de la historia reciente, después de la aprobación de la Constitución, los socialistas alcanzaron responsabilidad en una institución médica pública, fue aquí en Madrid, en el año 80, previo a que Felipe González ganara en el 82, porque el socialismo ganó en Madrid la Diputación de Madrid, que era la dueña del Gregorio Marañón. Y entonces convirtieron al Gregorio Marañón en su momento, por un tema ideológico basado en una percepción errónea y un prejuicio que era: todos los médicos españoles son de derechas. Por tanto, se van a oponer a cualquier tipo de modificación que queramos hacer a la hora de gestionar la sanidad. Y dijeron, vamos a despersonalizarlo. Montaron un cirio que luego perdieron todas las alegaciones que hicieron los médicos, porque hicieron una cosa muy interesante que comentaba nuestro sindicalista. Y dijeron, vamos a hacer un reglamento de régimen interno en este hospital a modo de ensayo clínico, y si sale bien, luego lo extendemos. Y lo que hicieron fue tomar las decisiones clínicas del funcionamiento del hospital con una comisión paritaria entre administración y asalariados. Y la representación de los asalariados era proporcional al número de empleados. Te puedes imaginar que en ese 50% había muchos más celadores y auxiliares de clínica y enfermeras que médicos. Había un médico solo. Naturalmente eso fue rechazado por los médicos. Automáticamente le cortaron la cabeza en aquel momento al que representaba, no sindicalmente, sino a la hora de negociar con la administración que quería imponer ese reglamento de régimen interno, que el Supremo suspendió al cabo de un año, y el Gregorio Marañón estuvo cerca de 10 años sin reglamento de régimen interno y regular. Eso fue un ensayo, que es lo que están intentando hacer ahora, despersonalizar, separar al médico, por eso los cambian de sitio, para que no tenga contacto directo y permanente por la influencia negativa política que pueda tener sobre los pacientes. Y este es el resultado, claro. Tenemos que dedicarle un rato a hablar de algo que estábamos comentando antes también con el doctor Lázaro, lo que tiene que ver con la falta de médicos, y la fuga de talento hacia otros países. Siempre se dice, es que nos faltan médicos, me recuerda al tema de la vivienda, es que nos falta suelo. Bueno, en el caso de la vivienda, suelo no falta, lo que falta es liberalizarlo, ¿no? Y quitar burocracia para que se pueda construir más. En el caso de la medicina, ¿nos faltan médicos? ¿Qué pasa con los médicos en nuestro país? Porque estamos viendo notas de corte para estudiar medicina altísimas por la alta demanda que hay, altísimas, gente a la que le destrozan la vida porque no pueden ni siquiera estudiar medicina, que es su vocación, que es algo de lo que, Ana, estabas hablando tú también, ¿no? De que la administración también se ha aprovechado de la vocación que tenéis los médicos para, bueno, pues para explotaros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando con el personal médico en nuestro país? Pues sorprendentemente, yo cuando he estado revisando los datos pensaba que faltaban médicos, pero me he sorprendido porque realmente no faltan médicos. Lo que está recogido por los colegios de médicos son que hay en torno a los 300.000 médicos colegiados y hay como 275.000 médicos en activo. Y lo que sí que hay, tenemos unos ratios que están por encima de los ratios que tiene Europa, que marca la OCDE, pero hay una mala distribución de los médicos en las provincias en España. Y ese es uno de los problemas principales que tenemos, que no la falta de médicos, sino la distribución de esos médicos por especialidades en los distintos territorios. Eso es algo... un problema porque no salen plazas en esos territorios o porque no hay demanda de que esos trabajadores vayan, por ejemplo, a provincias más pequeñas o que vayan a Ceuta a trabajar. No hay demanda porque no se incentiva. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es incentivar mediante pues, reducciones de IRPF, distintas vías, o premiar con un aumento salarial al que decida irse como médico de familia
a una zona despoblada. Si tú no pones unos beneficios para que al médico le resulte atractivo moverse de una comunidad a otra, los médicos evidentemente no se van a mover, porque se abrieron muchos hospitales, esto Ignacio a lo mejor nos puede, en la década de los 90, lo que llamaban los hospitales de ladrillo o la medicina de ladrillo, hospitales pequeñitos que yo personalmente creo que para muchos médicos no eran atractivos porque frustraba su carrera. No es lo mismo trabajar en un hospital grande dentro de Madrid que trabajar en un hospital pequeñito de 50 a 100 camas en Lugo. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas principales. Esta ministra con este estatuto marco no resuelve este problema, lo que hace es pues obligar de cierta manera la movilidad y evidentemente los médicos protestan. Si tú no les das un incentivo, un médico no se va a querer mover. Hay dos aspectos que se confunden. El número total de médicos que hay en España es perfectamente equiparable y en algunos casos supera la media europea. El problema radica en que no se ha planificado adecuadamente y no se ha adaptado el número de plazas de residentes para hacer la especialidad con las necesidades que realmente hay y las que va a haber, porque esto se va a liar muy gorda en el momento en que empiecen a jubilarse en los próximos 5 años los baby boomers, porque ya estamos jubilados y hace tiempo que no. Pero si no planificamos eso y adaptamos los números de plazas para médicos y los números de plazas para especialistas, es que además se ha hecho una cosa que está bien hecha, pero que no se planificó cuál sería el resultado. Por ejemplo, tú antes, en mi época terminabas la carrera, médico general, y licenciado en medicina general y cirugía. Bien, tenías tus prácticas y sabías lo que había que hacer. Podías dedicarte a hacer una especialidad o podías dedicarte a ejercer la medicina general, con lo cual tú estabas capacitado legalmente para ejercer como médico en cualquier parte de España sin ningún tipo de problema. En el momento en que se empezó a segmentar la medicina por especialidades y se convirtió la medicina, lo que se llama ahora atención primaria, que es medicina familiar y comunitaria, sí, además de la pediatría, ahí necesitas 4 años más para formarte en esa especialidad. Y además tienes que hacerlo no en el hospital, sino en un centro de salud, que es donde realmente vas a ejercer a posteriori y que tienes que hacer la especialidad ahí. ¿Qué supone eso? Que los centros de salud tienen que estar habilitados desde el punto de vista académico para que los profesionales que ya están trabajando y tienen experiencia puedan enseñar a los nuevos que vienen a hacer la especialidad. Con lo cual ahí ya tenemos un cuello de botella, porque eso no depende solo del Ministerio de Sanidad, sino del de Educación. Con lo cual llevamos este problema arrastrado, ni te cuento. No hay médicos de familia suficientes y se tardará por lo menos 5 años, aunque fuéramos capaces ahora de subir el número de MIR, de plazas MIR para atención primaria, tardas 5 años en formarlos. Si a eso le añades que se van a jubilar más del 60% de los médicos de familia en los próximos 5 años, mira el lío en que estamos metidos. Y eso es clave, absolutamente clave, porque todo lo que no pasa por el médico de familia va directamente al hospital, con lo cual tenemos la sobrecarga que tenemos y lo carísimo que eso resulta. Porque cada vez que entras por la puerta de urgencias cuesta un pastizal que mucha gente no sabe lo que cuesta realmente el que va, pero naturalmente él no sabe si tiene o no tiene que ir. No la atienden en primaria, se va directamente a urgencias. ¿Y cómo tenemos que interpretar los datos que nos da la Organización Médica Colegial, ¿no? De que cada año hay 2.000 profesionales, 2.000 médicos que se van? Que, por cierto, creo que los países donde se suelen ir más, a Francia, a Reino Unido, incluso a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? No sé, porque ¿cómo los interpretamos? Esa gente se va, pero luego entran otros, o sea, porque si tenemos el mismo número de especialistas o de médicos que en el resto de la Unión Europea, tampoco tenemos esa falta, ¿no?, como tal, de médicos. Pues, no, lo que ocurre, perdona, sí, Ana, es que ahí en esa cifra están incluidos los que se marchan fuera a formarse y que luego vuelven. Es decir, algunos hemos tenido la oportunidad de formarnos fuera y hemos vuelto. ¿Por qué? Pues porque nos gusta más nuestra tierra o porque queremos vivir en España, que se vive mucho mejor que en esos otros países, por cierto. Y al que no lo cree, que vaya a visitarlos y a trabajar allí una temporada. Por tanto, esa cifra está sesgada, punto número 1. Y punto número 2, es cierto que hay en algunos países donde el atractivo, el incentivo, como decía Ana, es bueno,
primero, un respeto social que aquí se le ha perdido. Y no hay más que ver las cifras de agresiones que hay a los médicos. Es un asunto muy interesante. Totalmente. Sí, Y segundo, y no menos importante, las condiciones laborales en las cuales vas a trabajar. Y eso implica dos cosas: salario, condiciones laborales y la tercera, carrera profesional. Aquí no tenemos nada de eso. Perdona, Ana. La sensación entonces que tenéis los médicos aquí, ¿cuál es? Yo la sensación, o sea, a nivel de fuga, yo creo que no hay fuga. No hay fuga, que son datos estables y que, bueno, pues que todos los años van y vienen médicos de España hacia afuera. El problema principal no es que estén aquí bien. O sea, como ha dicho Ignacio, o sea, cuando decides volver a tu país, pues con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias, sabiendo lo que tienes aquí. Entonces yo creo que ha llegado el punto en el que tú ahora, los médicos han decidido que hasta aquí y que hay que igualarse al resto de países en Europa y en Estados Unidos. Y luego no tenemos en cuenta algo que es importante, que es lo que cuesta formar un médico. O sea, un médico se estima que son 60.000 euros, lo que es la formación de 5 años de la licenciatura, más luego el MIR, que se estima en 160.000, 180.000 euros, dependiendo de la provincia, que esa es otra. Las comunidades autónomas, desde que se han cedido transferencias, ha generado unas desigualdades enormes en cuanto a formación y en cuanto a salarios. Y a prestaciones. Y a prestaciones también, sí, sí. Entonces, no estamos teniendo en cuenta nada de esto. Formamos a los médicos, pagamos un dineral, nos cuesta un dineral a cada español formar al médico para luego maltratarlo, como lo maltratamos. O sea, no tiene ningún tipo de lógica. Que se quieran ir, como sigan con estas condiciones, evidentemente, con la España que tenemos ahora mismo y con lo que estamos viendo, que está dejando este gobierno, que parece va a dejar España como un solar robado, pues al final se van a ir médicos y se van a ir todos los profesionales que han sido formados en España. Y además es que no aprendemos. Fíjate, hace ya algunos años, yo que soy gallego y vivo en Galicia desde hace 25 años, 20 años, he vuelto a mi tierra, Portugal tuvo en un momento determinado un problema similar al nuestro, falta de médicos. ¿Qué hicieron? Incentivar. No tenían un espacio de tiempo que tenían que dedicar a formar especialistas suyos y no les daba tiempo. El problema era urgente. ¿Qué hicieron? Incentivar a los médicos gallegos, que no tienen ningún problema de idioma, se bajaban, les daban vivienda, ganaban casi el doble por el mismo trabajo que ganaban en España y además trabajaban de lunes a viernes. Si vivías en Vigo, por ejemplo, que estás de la frontera de Portugal a menos de media hora de coche y en media hora más estás en una ciudad importante, evidentemente muchos no lo dudaron. Mejores condiciones laborales, más respeto, más dinero y te resolvían el problema de la vivienda. Hay un caso muy curioso. Los problemas de este tipo, sobre todo en primaria, se acentúan en Galicia concretamente y en todo el resto de España en las áreas turísticas. Porque en verano hay ciudades costeras donde se multiplica hasta por 3 la población habitual. Y el sistema sanitario está dimensionado para atender a la población autóctona. ¿Qué ocurre si de repente te triplican? Pues que el problema se acrecienta. Si además coincide con que los profesionales médicos cogen sus vacaciones en verano... Claro, se van de vacaciones, exacto. Que es lo que tienen. Bueno, pues ¿sabes? Hay alguna idea ingeniosa. Ha habido un alcalde de una ciudad muy conocida, gallega, que dijo: el médico que quiera venir a trabajar a cubrir la plaza de los que se van de vacaciones aquí durante el verano, le pongo un apartamento gratis. Tú imagínate un médico joven que dice: me voy a Sanjenjo, que es el caso del que estamos hablando, me paso los 3 meses de verano en un apartamento, trabajo mis horas, me pagan y me salen gratis las vacaciones. Es decir, tendremos que ser imaginativos a la hora de hacer atractivo el trabajo de los médicos en aquellas zonas donde realmente tenemos carencia de ellos. Porque el problema, el número total, no es el problema. El problema es la distribución y la planificación. Y eso lo sabe todo el mundo, pero claro, eso cuesta dinerito. Cuesta mucho dinerito y tenemos unos presupuestos prorrogados desde hace ya 3 años, o sea, a finales del 2022 fue cuando se diseñaron las del 23. Y lo que nos queda, Leticia. Y de momento, por lo menos en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hace poco nos contaban a Libertad Digital, la consejera Fátima Batute, que hay un problema porque se ha reducido en los últimos años un 50% el presupuesto destinado a la sanidad y en ciudades como Madrid hay
casi 80.000 personas más cada año, Claro. ¿no? Entonces, la presión es imposible, o sea, es una olla expresa a punto de explotar, que lo podemos ver perfectamente en la atención primaria. Por cerrar este bloque, entonces, ¿qué soluciones, porque supongo que Mónica García, la ministra, nos estará escuchando, entonces, ¿qué soluciones ponéis vosotros? Porque no, oye, a lo mejor tienen mucho tiempo libre, Bueno, y pues se están porque preparando de cara a la estamos reunión. aquí una doctora y un doctor y no claro. creo que nos vaya a escuchar, porque una ministra como Mónica García, comunista, no cree en la meritocracia, con lo cual yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos con esta ministra, que cree que todos los colectivos son iguales y desafortunadamente pues no lo es para ella, porque la gente que se ha formado y que hemos estado 10, 12 años estudiando, pues evidentemente no se nos puede tratar igual que a otros colectivos. Necesitamos y tenemos nuestras problemáticas especiales. Así que dudo que Mónica García esté escuchándonos. ¿Sabes lo que pasa, además, Leticia? Que buscar soluciones a problemas cuya solución o potenciales soluciones son técnicas y de sentido común y no ideológicas, es muy complejo. Porque si tú estás condicionado con las orejeras de la ideología y asumes que todo el mundo es igual, lo cual es mentira desde el momento de que eres engendrado, no somos iguales, nos pongamos como nos pongamos, el tratar de uniformizar es lo más sencillo. Lo otro exige mucho trabajo. Y no son precisamente ellos gente muy ejemplar a la hora de trabajar mucho. Trabajar mucho, por ejemplo, en la anestesia verde. En anestesia verde. ¿Qué es la anestesia verde? Por cierto, porque esto La ya anestesia nos perdemos. Hay muchas ocurrencias. Mira, Yolanda Díaz decía hace poco que para dedicarse a la política hay que ser creativo. Sí, pues cuéntanos lo de la anestesia verde. ministra es súper creativa. No tenemos dinero para los médicos, no tenemos dinero para la sanidad, pero tiene dinero para hacer una oficina de cambio climático. Entonces, en esta oficina han planteado ideas como la anestesia verde, que es reducir los flujos de gases de anestesia porque hay que utilizar un flujo menor para no aumentar los gases de efecto invernadero. Esto es una propuesta... ¿Pero va a seguir anestesiando a la gente o en mitad de una operación se van a despertar? No lo sé, esto yo propongo que primero lo pruebe ella y si no se despierta, pues entonces lo pruebe con el resto. Desafortunadamente nos reímos, pero es que esto es una propuesta oficial, como lo de los inhaladores sostenibles. Sí. O sea, que al final pues son propuestas en las que está invirtiendo dinero. A mí me gustaría saber cuánto dinero se invierte en esa oficina de cambio climático que mide los niveles de CO2 y lo que se deja de invertir en el sistema sanitario de verdad y en pagar a los médicos o incentivarlos para que se vayan a las zonas más despobladas. Que además eso es un tangible, o sea, cuando tú hablas con cualquier persona, cuando ahora, por ejemplo, que estamos en pleno pico de la gripe, ¿no? Y vas a pedir cita con tu médico de cabecera, te metes en la aplicación y ves que tienes que esperar 15 días para que te atienda alguien, al final vamos todos de urgencias, hola, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, no puedo más. Si es que lo estamos viendo, o sea, la gente... Hay mucha gente muy enfadada, si es que no, eso es lo básico en nuestro país, ¿no? La asistencia médica. Pero bueno, hay esas otras creatividades donde se gastarán el dinero. A ver, la gestión sanitaria es probablemente una de las gestiones más difíciles que hay para un político. De hecho, prácticamente ningún político que haya pasado por el Ministerio de Sanidad o por una consejería continúa en la política en esa responsabilidad, porque la demanda es infinita y los recursos son limitados. Y uno tiene que tomar decisiones de priorizar dónde pones el dinero. Dicho eso, lo que realmente se necesita es atacar los problemas en función de su importancia. Porque resulta que los profesionales están perfectamente formados, la tecnología ayuda mucho, pero muchísimo, y sin embargo es la mala gestión la que se está llevando a cabo y que provoca estos atascos. Y gestionar significa simplemente dos cosas. La primera, planificar. Y la segunda, poner recursos para que los planes se cumplan. No se hace y así estamos. Y la gente acaba cabreándose mucho y con razón. Y además se saltan el conducto reglamentario. Con lo cual el problema salta de la primaria, donde no debería de pasar, y salta directamente a la especialidad, que es infinitamente más cara y menos eficiente a la hora de resolver las pequeñas cosas. Las grandes se resuelven muy bien. Bueno, y ahora vamos a seguir abordando otros asuntos que creo que también son de interés y que tiene que ver también con
el maltrato a los profesionales, ¿no? Que lo estamos comentando durante toda la mañana en diferentes asuntos. Hay uno de los epígrafes, los que los sindicatos médicos están intentando negociar con Mónica García, y es lo que tiene que ver con las guardias médicas, ¿no? Están los médicos obligados a hacer un número de guardias mensuales que encima ni siquiera luego cotizan de cara para la jubilación, pero sí tienen que, retienen el IRPF y te sirve para calcular cuánto tienes que pagar impuestos de cara a Hacienda de manera mensual y luego dar cuenta en la declaración de la renta pertinente a nivel anual. ¿Cómo son los sueldos de los médicos en nuestro país? ¿Los podemos comparar con el resto de países de la Unión Europea? Ni se te ocurra que te echas a llorar. No, mira, yo tengo una comparativa, ¿eh? Yo he hecho los deberes, me lo he buscado, porque, bueno, yo creo que es interesante. Y lo que se estima es que en Estados Unidos ronda los 170.000 euros, Bélgica los 168.000, Países Bajos 136.000, Francia 117.000 y nosotros 49.000 euros brutos año, sin guardias. De media. De media. Esto por 48 horas, porque dicen... ¿Has dicho con guardias? Sin guardias. Sin guardias. Sin guardias. Pero claro, estamos hablando de que los médicos cobran mucho. Un MIR está cobrando en torno de primer año, si no he mirado mal los datos, está en torno a los 1.400 euros, 1.300 netos al mes. Un MIR, que es licenciado. Y en el último año creo que puede llegar a los 2.200. O sea, a mí me parece un disparate porque estamos hablando de 48 horas semanales. O sea, que la gente haga la extrapolación a su contrato con sus horas laborales. ¿A cuánto estamos pagando al médico? Pues estaríamos pagándolo a unos 1.800. A un MIR que lleva 5 años, que lleva estudiando 10 años. O sea, a mí me parece un disparate. Que trabajan de media solamente, y sin guardia, trabajan más de 9 horas diarias. Sí, trabajan más de 9 horas trabajan más de 9 horas y luego, para poder complementar y tener los salarios que la gente dice cobra mucho un médico, tienen que hacer guardias de 24 horas en muchos casos. Y así sí que pueden llegar a salarios de 3.500, 4.000 euros. Pero estamos hablando de que están trabajando pues 90 horas. Fíjate, 60, 90 horas. Hay, además de la discriminación en el salario base, por decirlo de alguna manera, hay otro elemento que yo creo que debería ser incluso denunciable desde el punto de vista laboral. Cuando tú haces una guardia te pagan por horas. El pago de la hora en España ahora mismo, hora de guardia, está por debajo de los 25 euros por hora. Por debajo de los 25, 24,7 o algo así está. Para que te hagas una idea. En Portugal, el doble. En Alemania, 400%. 400%, porque consideran, y con razón, que las horas de guardia que exceden el horario laboral son horas extra. Y las valoran como tal. Cuando tú valoras la hora extra de un cirujano o de un intensivista, que no puede ni sentarse porque va a estar todo el rato currando, y luego entramos en la seguridad para el paciente que se pone en riesgo cuando hay guardias de 24 horas, claro, que no se habla de eso, como si fueran robots. Es decir, el incumplimiento de la normativa laboral por parte de la administración pública, no solo en el caso de la medicina, sino en otros muchos más, es flagrante. Por eso yo cuando oigo a los sindicalistas tenemos que negociar, digo, mira, negociarás, te prometerán no sé qué, pero hay que conseguir que se cumplan los compromisos, porque si no, estamos siempre en lo mismo. Ha habido negociaciones sindicales de los médicos con las administraciones públicas, ni te cuento. ¿Qué ocurre? Que todavía se tiene un cierto colchón a la hora de poder resolver determinados problemas importantes y graves a través de la colaboración con la sanidad privada. Que como nos quiten la sanidad privada, como pretenden algunos taraos que están en el gobierno, porque hace falta ser tarao, que por cierto, luego cuando ellos necesitan ir al médico, ¿a dónde van? A ser la privada. Claro. Y todos tenemos en la mente lo que ocurrió con la pandemia, o cuando van a dar a luz, que tienen todo el derecho del mundo. Y yo no les niego el derecho de ir a la privada, pero lo que les niego es el derecho a que no nos dejen ir a los demás. Esa es otra. Pues ese colchón se está utilizando y afortunadamente en la medicina privada la planificación es mucho más exigente, tienen los recursos que necesitan y además pueden tirar de la gente que tienen para poder cubrir las deficiencias de la pública y cubrir huecos que la pública no es capaz en momentos puntuales.
Y si no hubiéramos tenido sanidad privada durante la pandemia, habría habido muchos más muertos encima de la mesa. Bueno, luego hay algunas iniciativas para que paguen más IVA aún todas las personas que tienen un seguro privado, o sea que en el Gobierno no están por la labor de que haya esa colaboración, o sea, la sanidad privada pues es vista desde el Palacio de la Moncloa o desde el Paseo de la Castellana, donde está la sede del Ministerio de Sanidad, como el enemigo absoluta. Pero ¿sabes el problema? Es que mienten. Saben perfectamente que no podría funcionar el Sistema Nacional de Salud sin la colaboración a través de los conciertos con la privada. Y ya no hablamos de la gestión, que esa sería otra historia. Sí, que ahora está muy de moda porque ya sabemos el problema que ha habido de alguien que se fue de la lengua y no debía y dijo lo que no debía en un lugar donde no debía. Que luego resulta que cuando tú haces el chequeo de lo que realmente pasó, no pasó nada, porque está perfectamente controlado por parte del sistema madrileño de salud. Pero bueno, automáticamente salen los voceros para defender la pública contra la privada y la gestión pública sobre la privada, cuando todo el mundo sabe que es justo al revés. Y además que el propio presidente del Gobierno, esta última semana con ese escándalo, con esa grabación, en el Hospital de Torrejón precisamente decía, no, es que lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid es desmantelar la sanidad pública para derivarla a la privada y que se lo lleven crudo, ¿no? Era lo que venía a decir, nada más lejos de la realidad. Pero aún así, para seguir hablando de las guardias, de los sueldos, a mí lo que más me sorprende, y yo lo veo desde fuera, vosotros sois los profesionales en esta mesa, ¿no? Yo, gracias a Dios, también lo veo desde fuera, ya también. Tú también, no, pero te lo sabes muy bien, Ignacio. O sea que algunas me chupé. Es importantísimo. No, es sobre todo que, claro, una de las exigencias de los sindicatos ahora, estos días, con las manifestaciones de los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, es la de que, oye, hemos mandado cartas a muchos ministerios. O sea, esto ya no solamente va contra la ministra Mónica García porque está desmantelando todo el sistema, no les escucha, maltrata a los médicos, al sector sanitario, ya no es solo contra ellos. Es que hemos mandado cartas a Hacienda, hemos mandado cartas al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Seguridad Social, de cara a una jubilación o que sea la medicina, ¿no?, contemplada como una profesión de riesgo, como para que pueda haber una prejubilación, una jubilación anticipada, activa, como sea. No, es que no han recibido respuesta de ningún ministerio, o sea, de ninguna cartera. De ahí que manden una carta a Pedro Sánchez para decir, ¿hay alguien ahí? O sea, ¿hay algún ministerio que nos pueda escuchar? Es que el Ministerio de Trabajo, porque muchas de estas reivindicaciones tienen que ver con la jornada laboral, eso es laboral, o sea, eso es derecho laboral puro y duro. Ahí Yolanda Díaz tendría que decir algo. No lo dice, y la ministra es de su propio partido, es de Sumar. Por eso no lo dice. Claro, pero es que hay un vacío y hay una contradicción impresionante, sobre todo cuando desde la Unión Europea también nos están poniendo las pilas a España con la precariedad que hay en el sector público español. Público, de más de un 30%. ¿Qué está ocurriendo? Porque los sindicatos como CESIF, los funcionarios, salen a la calle cada media hora. Pues mira, ¿no? Pero los médicos no, solo ahora. Mónica García lo que está vendiendo que ha reducido el número de horas de las guardias, que pasan de 24 a 17. Lo que ha hecho ahí es un juego de trileros, porque lo que ha hecho es reducir el número de las guardias, pero sumárselo a la jornada y al final le salen las 17 horas. Con lo cual es un juego de trileros. Y luego que eso en otros sectores no ocurre. Y luego hay otro punto en el caso de las guardias. Están implicados más ministerios porque al pagarles las guardias a los médicos se les aumenta el tramo del IRPF, con lo cual la guardia ya no se queda ni en 24 euros, se reduce bastante más. Claro, afecta a todos los ministerios y bueno, pues vamos a seguir exactamente igual. Yo creo que con este gobierno no va a haber cambios, porque para que haya cambios tiene que haber gente detrás que sean técnicos y que sean capaces de analizar los datos y de poner sobre la mesa el dinero que hace falta. Y estamos viendo que Mónica García o Yolanda Díaz lo único que quieren es utilizar el dinero para otros fines, como son pues, los fines electoralistas que tienen y la ideología, imponer esa ideología que nos están imponiendo a todos. Hay además un elemento que empeora la situación y es la falta de uniformidad en los diferentes sistemas autonómicos de salud. Es decir, como las competencias están transferidas desde el año 2002 ya en todo, excepto en África. Sí, no es África, por Dios, me pueden matar. Sí, en el norte del continente africano. En el continente africano, que sigue dependiendo del ministerio. Sí. Pero no se está utilizando para nada, ni para planificar, ni para recabar datos, ni para tomar decisiones consensuadas respecto a la salud de todos los españoles, un instrumento
legítimo que se constituyó y que de vez en cuando se reúnen, que es la Comisión Interministerial. Perdón, la Comisión Interterritorial de Salud, ¿no? Exactamente, donde se reúnen todos los consejeros de Sanidad con la responsable del Ministerio. Hasta hace menos de 2 años no había ni siquiera, fijaros bien lo que os voy a decir, un plan de vacunación único en España. En Andalucía se vacunaba de lo que les daba la gana en una fecha X, en Galicia vacunábamos de otra cosa en otra fecha X, en Cataluña, es decir, cosas tan elementales que sí son lo que significa la equidad del sistema, es decir, que todo ciudadano español, esté donde esté, tenga las mismas prestaciones, eso no es verdad. No es verdad. Con lo cual, lo que estamos es incumpliendo la Constitución. Es decir, hay discriminación por razón geográfica que ya tiene narices. Y eso no se aborda. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la Comisión Interterritorial de Sanidad y se negocia, eso no tiene valor ejecutivo. Al final, el Ministerio hace lo que le da la gana, aunque ya no tenga competencias. Te voy a poner un caso. Cuando llegó mi presidente en Galicia, el señor Rueda, al Ministerio, vino a reunirse con el señor Sánchez Pérez Castejón. Y solo le pidió 2 cosas. Le dijo, mira, tengo un problema muy serio con la sanidad. La única manera que tengo de resolverlo a corto plazo es, primero, auméntame las plazas de MIR, porque me voy a quedar sin médicos de atención primaria dentro de nada, y tengo un problema serio. Y segundo, agilízame la homologación de títulos de los médicos que vienen de fuera, que estamos teniendo médicos muy cualificados, con unos currículos espectaculares que vienen de Sudamérica, escapando muchos de ellos de su régimen político, y que podrían estar trabajando al día siguiente siempre que le homologuemos el título y la responsabilidad. Tardan hasta 5 años. Hasta 5 años. ¿Sabes dónde están trabajando? En la privada. En la privada, es claro, lo que iba a decir. Claro, claro. Entonces, si no somos capaces de resolver ese tipo de cosas, vamos a estar siempre metidos con la cabeza en el agujero. Para eso hace falta, primero, ver el problema. Segundo, buscar soluciones alternativas que te las den los propios profesionales que entienden de eso. Hazles caso. No digo que le vayas a dar todo lo que piden, pero agilízales aquellos trámites que le facilitan la labor asistencial. Y, por supuesto, dedica dinerito a eso. Totalmente. Porque estamos a la cola de la inversión, ya no hablamos de investigación, ¿verdad? No. A la cola de la inversión en sanidad en el mundo. Y luego hay otra cosa que tienen que empezar a hacer sí o sí, que es empezar a apostar por la prevención. Y eso implica una dificultad política. Y es que tienes que decirle a los ciudadanos lo que no deben hacer. Porque a mayores niveles de salud, menores necesidades sanitarias. La sanidad empieza a funcionar cuando pierdes la salud y tratas de recuperarla lo antes posible. Pero es infinitamente más caro curar que prevenir. Claro. Y sin embargo, más del 95% del dinero lo dedicamos a curar, que deberíamos, y no dedicamos prácticamente nada a la prevención. Educación, prevención y atención primaria. Tampoco es tan difícil, ¿no? No, bueno, solamente hablar de prevención con la que está cayendo, que no somos capaces ni siquiera de organizar lo que ya tenemos, me parece la panacea. O sea, creo que sería una cosa ya idílica, ¿no? Pero es muy pertinente. Una cosa por zanjar este asunto, lo que tiene que ver con los peores sueldos que tenemos en Europa y en España, la diferencia que hay por comunidades autónomas. O sea, porque justo ahora, doctor, nos lo estabas comentando, pero no es normal en pueblos pequeñitos en la España vaciada, ¿no? De la que habla el gobierno, con poquita población. ¿Cuándo pasa el médico? El lunes o el miércoles, pero justo de 10 a 12:30 y ya está. Y es que no tienen más, o sea, no hay más opciones. No sé si eso tiene una manera de calcularlo en función también de la demanda que hay o cómo se organiza, porque claro, cada comunidad autónoma o cada diputación dentro de cada provincia tendrá que decidir dónde manda a sus profesionales, en qué horarios, porque el médico no está ahí de manera permanente, es que a qué hora llega, ¿no? Es como casi como antiguamente, con el maletín a tu casa. Y ojalá mira que funcionaba bien entonces. Sí. Sí. De hecho, en mi época, el médico vivía en la aldea, vivía en su casa y pasaba consulta en su casa. Y además iba a ver a los pacientes, que en aquel entonces no había ni coches, a caballo. A caballo. En el medio rural, donde yo me crié. Claro. Entonces, y funcionaba muy bien. Ibas al hospital, que entonces a lo mejor en toda Galicia había 2 o 3, nada más,
cuando el médico entendía que la cosa estaba suficientemente grave y él no podía resolverlo en su casa. Y entonces sí, entonces se facilitaba el acceso al hospital. Pero hoy en día el acceso al hospital está a 5 minutos de coche. Entonces resulta mucho más sencillo saltarte al médico de cabecera, que además encima, como tú dices, no llega o no está o pasa de vez en cuando. Tiene su horario. Hay tres cosas que son fundamentales y que además deberían condicionar, que no lo hacen, el dinero que el Estado le da a las comunidades autónomas para cubrir sus necesidades sanitarias. Y los tres elementos son, primero, población, evidentemente; segundo, envejecimiento, porque a medida que eres más mayor consumes más recursos; y tercero, dispersión geográfica. Esas tres cosas son tan elementales que no debería haber necesidad ni siquiera de mencionarlas. No habría necesidad de mencionarlas, porque la especializada ya sabemos cómo está. Y luego viene la tercera, que es que a mí me pone del hígado. Se están haciendo inversiones innecesarias en determinados centros para satisfacer las peticiones, las exigencias de los políticos de turno. Antaño Sí. había centros que se llamaban centros de referencia. ¿Qué significa eso? Pues que hay en un hospital muy bueno, que cumple un montón de cosas, que de repente pues ha llegado un médico o dos, o hay un equipo que empiezan a hacer determinadas patologías muy serias, muy graves, y empiezan a hacerlas muy bien. Han aprendido nuevas técnicas y entonces se convierten en centro de referencia nacional. Todos recordamos que hasta hace muy poco el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo era el centro de referencia donde se mandaba a los parapléjicos para poder rehabilitarlos y tratarlos. Ahora ya hay muchos más. ¿Qué ocurre? Que a veces olvidamos que la medicina, además de una ciencia, es un arte y un oficio. Por tanto, cuanto más lo practiques, mejor lo haces, salvo que seas un manazas, entonces te van a dedicar a otra cosa. ¿Qué ocurre? Que si tú haces muy bien las cosas en una patología determinada, eres la persona más cualificada y la más segura a la hora de tratar esas patologías. Y hasta donde te dé el cuerpo tú vas a hacer el mayor número posible de pacientes. Y además estarás formando gente a tu lado para que pueda hacer lo mismo que tú con la misma seguridad y la misma habilidad. Bueno, pues ahora no, ahora se montan súper especialidades en hospitales que están a menos de 50 kilómetros. Se multiplican por un número indefinido los servicios con una inversión en tecnología y en formación de los profesionales tremenda para que vean menos de la mitad. Con lo cual, hay algunas especialidades que deberían estar prohibidas en algunos hospitales porque son peligrosas. La Comunidad Económica Europea establece que haya un mínimo número de casos en los que tú trabajes al año para que tu ejercicio sea seguro. Y no se hace nada al respecto. Es decir, estamos tirando muchísimo dinero en la especializada porque el alcalde de turno se ha puesto burro y le ha sacado a la gente a la calle porque yo quiero tener aquí esto. No voy a mencionar, para que nadie se pique, no voy a mencionar las especialidades ni las tecnologías, pero todo el mundo las tiene en la cabeza. Yo quiero tener en mi ayuntamiento de 30.000 habitantes un hospital con todas las especialidades. Luego resulta que cuando un gobernante con sentido común cierra un servicio porque está inactivo, por ejemplo, servicios de pediatría en hospitales comarcales, pero si no nacen los niños allí desde hace no sé cuánto tiempo, ¿para qué coño quieres un pediatra que además no va a trabajar y que además el día que trabaje con un niño puede tener un problema serio porque ha perdido la habilidad? Es decir, ese tipo de cosas no se habla de ellas porque políticamente no son rentables. A ver, básicamente, claro, lo que estás diciendo es gestión. Claro. Es gestión. Claro. ¿Y de qué adolece este gobierno? De gestionar. Claro. De gestionar los recursos, los personales, los profesionales y el económico. O sea, para mí ese es el principal problema. Totalmente. Que en una comunidad como Guadalajara, que estamos que tenemos Madrid, Sí, sí. a mucho menos distancia que tenemos Toledo o Ciudad Real, Sí, sí. que cojan a los pacientes y los trasladen hasta Ciudad Real en ambulancia, pues no tiene ninguna lógica. Es una o sea, barbaridad. eso se llama tirar el dinero. Para mí es tirar
tirar el dinero. O sea, lo que deberíamos de hacer es olvidarnos, está bien, están las competencias transferidas, están las competencias cedidas y cada uno tiene que gestionar la parte sanitaria como considera adecuado. Pero lo que no se puede hacer es tirar el dinero y estar moviendo a los pacientes 300 kilómetros hasta el hospital de referencia de tu comunidad autónoma. Porque en comunidades como Castilla-La Mancha, pues estamos hablando de distancias enormes sin un gasto. Yo no sé cuánto puede costar esa ambulancia que va y viene para llevar, pero es un dinero que nos estamos... Igual luego la ambulancia también tarda 3 días en recogerte, ¿no? Porque tampoco es que haya miles de ambulancias. Yo creo que al final es un poco problema de todos, pero principalmente es de que este gobierno no sabe gestionar a los profesionales ni el dinero. Ha salido en la conversación a lo largo del desayuno, que tiene que ver con la ampliación de los cupos de MIR, porque nos ponías, Ignacio, el ejemplo de lo que había dicho el señor Alfonso Rueda, ¿no? Al llegar al gobierno de la Xunta de Galicia, ¿no? Al presidente del gobierno. Oye, es que necesito, o sea, desbloquéame. O sea, aquí hay cantidad de jóvenes que acaban de terminar la carrera de medicina, que ya se están especializando, que es lo que se necesita. Claro. ¿Cuántos años son de MIR? ¿Cuatro años de MIR, ¿no? Y que ellos ya... Hay algunas que son 6, pero bueno, son la mayoría. Sí, ¿no? pero por ejemplo la mayoría son 4 años. Entre 4 y 6, que lo que tienen que hacer son dirigirse a un centro de referencia, a un hospital, ¿no? Y especializarse, adquirir experiencia. O a un centro de salud, efectivamente. Sí, donde tenemos el déficit es precisamente en la atención primaria. En la atención primaria. ¿Por qué no eligen la atención primaria? Vamos a ver, durante bastante tiempo... A ver, primero, es curioso, muchas veces por desconocimiento. Yo tengo un familiar que además se hizo médica a los 40 años. Cuando ya tenía hijos criados y todo, se puso a hacer medicina, hizo medicina. Oye, pues eso tiene mucho mérito. Y entonces un día me fui yo a mi médico de cabecera para una vacunación y me abre la puerta una prima hermana mía. Digo, ¿tú qué haces aquí? Y dice, estoy haciendo el MIR en un centro de salud pequeñito. Hay 2 médicos o 3. Pero uno de los médicos tiene la capacidad académica y está homologado para poder impartir docencia. Bueno, pues allí estaba. Y le dije, ¿pero tú no querías hacer otra especialidad? Y dice, mira, Ignacio, la verdad es que me queda cerca de casa y decidí probar. Porque luego hay muchos que empiezan una especialidad y pueden cambiarse a otra, que también ocurre. Te presentas a la plaza de MIR y la puedes sacar. Y me dijo, mira, si llego a saber lo que es de gratificante la atención primaria, ni me lo hubiera planteado. Yo voy a acabar siendo un médico de familia. Ocurre para eso lo que os decía al principio. Faltan 2 cosas. Primero, saber el número real aproximadamente de necesidades de especialistas. Hasta hace muy poco, que no existía. Otra cosa que le pidió Rueda también era que por favor se habilitara la especialidad de urgencias. Porque lo que ocurría era que había gente que se formaba en medicina de familia y se iban a las plazas de urgencias de los hospitales. Los mandaban ahí, ¿no? Pero también, o sea, a lo mejor estoy confundida, pero yo creo que la gente tira más hacia otras especialidades porque es más fácil luego dar el salto a la privada. Y, mira, ¿no? en la medicina privada hay un error a ese respecto. Gente que se dedique solo a la privada hay muy poca. La privada paga mucho peor que la pública. En general. Ahora lo hablaremos, después es lo último que me gustaría abordar. Sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Que a la privada van a trabajar aquellos que atraen clientela. Claro, pero un especialista, por ejemplo, un cirujano, le va a resultar más fácil compatibilizar con privada eso puede hacerlo, que un médico de familia. Sí, pero no van a ser todos los médicos, todos los cirujanos van a tener sitio en la privada. Primero porque en la privada te contratan si eres muy bueno en lo tuyo, y segundo, si tienes disponibilidad. Es decir, un señor que es, yo qué sé, pues jefe clínico en un hospital, con sus guardias correspondientes, que tiene 50, 55 años, dile tú que todos los días vaya a operar al hospital otras 4 o 5 horas, con los mismos niveles de seguridad, en algunos casos, que tiene la pública. Porque no todos los hospitales privados, porque lo hacen muy bien, no están capacitados para hacer toda la cirugía, sobre todo aquella que es muy exigente. Es decir, hay muy pocos hospitales privados, muy pocos en España, con menos de 100 camas, que tengan neurocirugía. ¿Por qué? Porque hacer neurocirugía te cuesta un pastizal en tener la tecnología que te permite hacer esa cirugía y, segundo, un espacio de recuperación. Entonces, se dice siempre lo mismo. La privada cubre huecos,
no sustituye, salvo en el caso de que lo que estés haciendo sea gestionar un hospital que ya está en la pública, como es el caso de la Concepción o el caso del Servicio Madrileño de Salud, que tiene varios, gestión privada, pero titularidad pública, que por cierto, ese es el sistema que se utiliza en la mayor parte de los países europeos, empezando por Suecia, que en su momento un gobierno socialista tuvo que hacerlo porque quebraban. Quebraban. Es decir, yo conozco personalmente a la persona, al diputado que puso en marcha aquí le llamarían privatización, no, la gestión privada de la sanidad pública en Suecia, y los suecos están encantados, lo hicieron antes del 2010, porque el gobierno socialdemócrata descubrió que el estado del bienestar era insostenible y no podían subir más los salarios porque eran los que más impuestos pagaban de Europa. Entonces dijeron, oye, es un problema de gestión. Nosotros tenemos una capacidad limitada de gestionar y tenemos herramientas de gestión condicionadas por la ley. Vamos a privatizar la gestión. Nosotros seguimos siendo la aseguradora, nosotros le garantizamos al ciudadano que va a ser atendido en un hospital, pero el que preste sea el que mejor lo haga. Y le vamos a exigir los resultados en salud, la eficiencia del sistema, etcétera, etcétera. Lo aplicaron a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, de la noche a la mañana, por decreto ley. Entonces, aquí seguimos... porque sí. necesitaban hacer algo, Hombre, efectivamente. Claro, pues si no quiebras. Efectivamente. Sí. Si no quiebras, así de simple. Es bastante sencillo. Volviendo a los MIR, yo, Sí. particularmente pienso que no deberían de aumentarlos. Se está poniendo, o por lo menos es mi opinión, o sea, viendo el ratio de médicos que tenemos, lo que yo creo que sí que deben de hacer es que sea un número dinámico, no fijo como claro. es ahora. Sí, eso es o sea, cierto. se han aumentado el número de plazas en las facultades, porque ha aumentado el número de facultades que tenemos, públicas creo que rondan las 40, 42, más luego las privadas. Debemos de estar en torno a 48 universidades de medicina ahora mismo en España. Salen muchos médicos, se han presentado, si no recuerdo mal, unos 16.000 personas, médicos a MIR, y salieron 9.000 plazas. Pero no podemos tener un número fijo. Mónica García lo único que hace es hablarnos de que han aumentado los ratios del número de plazas en la facultad, el número de plazas MIR, pero está el problema que nos contaba Ignacio al principio. O sea, el problema de los MIR no es que aumentes mucho las plazas, es que necesitas luego médicos que los formen. Claro. Entonces, ese es un problema eso serio. es un cuello de botella enorme y vamos a tener el mismo problema que se tuvo en la década de los 90, que al final no había volumen de médicos para poder asumir la cantidad de MIR que había y muchos médicos se quedaron sin una especialización y se les tuvo que dar después la especialización por los años que llevaban trabajando en una rama concreta, con lo cual al final vamos a tener ahí... Que vamos a provocar un desajuste. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ser dinámicos. Hay una razón además que a veces no se menciona, pero que es real. Se ha dicho muchas veces de forma peyorativa que el MIR es mano de obra barata para el sistema, lo cual es cierto. Es verdad. Es cierto. Como si fuera un becario, ¿no? Sí, pero mira, vamos a ver, becario. cuando alguien hace, imagínate, atención primaria, que es lo que estamos hablando, donde más necesidad hay. Si tú tienes un número determinado de gente formándose en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, suponiendo que se resuelva el problema de la homologación de los profesores, etcétera, ya estás teniendo 1 o 2 médicos más en ese centro de salud, porque son médicos, trabajan como médicos, lo único que necesitan es la supervisión de su tutor. Y además, a partir del segundo año, saben tanto o más que su tutor, porque son gente formada con una nueva manera de enseñar, con unas nuevas cosas que se estudian en la facultad, que el especialista que tiene 60 años ya ni las huele. Está actualizado, por supuesto, pero es que es una de las razones que yo encuentro en la atención primaria, es que es la especialidad más difícil que existe. Era como la antigua medicina interna. Tienes que saber de todo. De todo. Y saber a quién derivar, y saber, o sea, realmente dónde está una dolencia. O sea, tienes que encaminar bien. Ahora lo que le puede está ocurriendo. resultar más fácil porque gracias a la telemedicina tú tienes, en algunas comunidades autónomas, en la mía por supuesto, tienes la posibilidad de consultar en directo, vía telemática, con un especialista del hospital cercano. Y cuando tienes dudas,
levantas el ordenador, llamas y hay un tío que te va, un especializado que te va a decir, a ver, cuéntame, como está digitalizada ya la historia clínica, tienen los dos acceso a la misma información y toman decisiones conjuntas. Bueno, pues mándamelo, o mira, dale esto y a ver, y síguele y tal. Es decir, hay maneras eficientes de hacer el trabajo y de facilitarlo y de que al que le apetezca la especialidad más difícil, que es la medicina familiar y comunitaria, la pueda ejercer. Eso sí, hay que incentivarle porque va a estar separado de una ciudad, va a estar viviendo en el rural, si está casado con hijos, los niños tienen que ir a un colegio como Dios manda, etcétera, etcétera. Pero se puede conseguir. En el resto del mundo lo han conseguido. ¿Por qué nosotros aquí no? ¿Hay que prohibirle a los jefes de servicio que trabajen en la sanidad privada? El borrador del Estatuto Marco creado por la ministra de manera unilateral, sin consultar con nadie, bueno, sí, con la almohada de su casa, entendemos, de su cama, establecía esa dedicación exclusiva, ¿no?, en la sanidad pública para los especialistas durante una serie de años. ¿Por qué es importante que haya esa compatibilidad entre la pública y la privada? Algunos a lo mejor pueden llegar a pensar, pero si trabajan tantas horas en la pública, ¿no?, que esto es la esclavitud del siglo XXI, como nos decía antes el sindicalista, ¿cuándo van a sacar tiempo para irse a la privada? ¿O lo hacen por un asunto de obtener una mejor remuneración, ¿no?, para poder ganarse la vida? Pues yo aquí, si me permitís, voy a contestar con una pregunta a la ministra. Los médicos no pueden compatibilizar, pero ella, que tiene el cargo máximo de responsable de ministra, sí puede compatibilizar con su cargo de la OMS. O sea, si ella puede, ¿por qué un médico no puede? Mira, yo te diría es que es así solo sirve para el staff. Mira, mi respuesta a tu pregunta sería no. Se debe permitir, no se debe prohibir. Exacto. A los médicos que en su tiempo libre hagan con él lo que les salga de las narices. Lo que ocurre es que las ideologías de izquierdas, y cuanto más de izquierdas peor, asumen que el ciudadano es culpable por defecto. Y entonces, y evidentemente hay ciudadanos culpables, pero son minoría, si no este mundo sería invivible. Entonces, legislan para luchar contra las minorías perjudicando a las mayorías. Mira, me decía un gran amigo mío y gran neurocirujano ahora jubilado, el doctor García Ayuto, un día llegó a jugar al golf conmigo y venía cabreado. Me decía, ¿qué te pasa? Dice, me han llamado para ser jefe de servicio, porque se había muerto el anterior, pero me dicen que tengo que dejar la privada. Él llevaba en la privada un montón de años. Y le dijo, mira, no, porque yo en un día de privada gano 3 veces lo que gano en el hospital. Claro. Si me quieres de jefe de servicio y que siga trabajando en la pública, que hasta ahora he trabajado y cumpliendo, me tienes que dejar, si no, búscate a otro. Y decía una cosa muy curiosa. Dice, fíjate qué tontería. Resulta que yo termino mi jornada laboral en el hospital y mis guardias. A partir de los 55 ya no tienes necesidad de hacerlas, puedes renunciar. Cumplo, soy referencia nacional para algunas patologías, termino mi jornada, me voy a casa y me puedo dedicar, por ejemplo, a ser promotor inmobiliario, que gano un montón de dinero. Y sin embargo, me impiden o quieren impedirme que ejerza en aquello que sé hacer mejor, que es operar o ver pacientes de neurología. Mira, en estos casos yo te diría, Leticia, aquello que decían en el mayo del 68, prohibido prohibir. Totalmente. Es decir, deje usted de controlar la vida de los ciudadanos, aunque sean funcionarios. Es que si yo soy arquitecto municipal, no puedo trabajar en mis horas libres con un estudio o colaborar o dar clases en la universidad. ¿De qué me está usted hablando? Déjeme que en mi vida privada haga lo que me dé la real gana cumpliendo con la ley. Pero no me impida usted, si yo quiero trabajar 14 horas, dedico las que me paga el gobierno y encantado y hago mi trabajo. Eso sí, audíteme usted para que lo que hago, lo hago en tiempo y forma. Y si los resultados acompañan, estupendo. Sobre todo que es que lo que decís, o sea, podéis utilizar esos conocimientos, y además eres un médico, eres una persona con una acreditada experiencia y lo puedes utilizar, aunque sea para ser youtuber, para contar por qué te ha salido el dermatólogo o hacerte una interpretación de qué ocurre con esa manchita que te ha salido en el cuello, claro, por ejemplo. Me da igual, estás ejerciendo medicina, pero a través de otra profesión, a través de ser un youtuber o creador de contenido, me da igual, profesor en una universidad. Claro, es que es curiosamente que la ideología les condiciona a la hora de presuponer
que si tú no tienes puestas barreras, la gente se va a comportar de manera deshonesta. Todos nos acordamos de cuando el Partido Socialista, además, sacó un impuesto para los CDs, ¿os acordáis? Porque decían que los CDs los íbamos a utilizar en casa para cosas que no debíamos. Para copiar. Exacto. Entonces, pero bueno, Dios mío, es que yo nazco y ya nazco culpable, cariño. Pero con todo, ¿eh? Entonces, claro, si eso Pero solo lo aplican para una parte, no, para claro, ellos por no supuesto, se lo aplican. por supuesto, ellos no, ellos porque no. si ellos predicasen y se lo aplicasen, pues bueno, tendríamos a lo mejor que callarnos. Pero cuando yo veo que una ministra de Sanidad, además de médico y madre, Mema se llama, Mema. Tiene un cargo en la OMS Sí. y puede compatibilizar con alta responsabilidad, o ella es una superwoman y los demás somos pueblo llano. sin Pero olvidar- también te digo una cosa, Ana, ¿cuántos ayudantes tienes tú? Porque la Ya. ministra tiene muchos ayudantes también, ¿no? Y asesores, ni además te cuento. tiene asesores, ayudantes, que le enseñan incluso a cómo pronunciar en catalán, cuando se tiene que ir a Cataluña a dar una charla. O sea, tiene cantidad de gente, ¿no? No que le sé, se ayuda en todo. permite decir eso, como dijo hablando del estatuto, que los médicos están bien pagados. O sea, bien pagado estará ella ahora mismo, o a lo mejor ha estado ella estando como sindicalista, porque habría que ver cuántas horas ha trabajado y ha ejercido realmente como médico. Para Eso sí es poder compatible, hablar. ¿no? O sea, es compatible ser sindicalista, ¿no? Con Hombre, médico. Era liberada, o sea, Ya, hasta claro, estaba liberada. Liberada, sí. era liberada. Entonces, cuando ellos predican una cosa y practican otra, pues es totalmente incoherente, como es incoherente todas las cosas que hace este gobierno. Es un ejemplo más. Hay otro aspecto que a mí me gustaría introducir en el asunto de los MIR. La tecnología está revolucionando la práctica médica igual que otras muchas áreas. Y hay herramientas tecnológicas que van a cambiar radicalmente la manera de hacer las cosas que tenemos ahora. Ni se está dando la formación para utilizar esas herramientas en las facultades, ni hay especialidades, una vez licenciado, para ser capaz de compatibilizar las especialidades con esas herramientas. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Yo tengo dos grandes amigos que son catedráticos de inteligencia artificial y además doctores en medicina. Uno de aquí de Madrid, de la Politécnica, el profesor Maojo. Él dice siempre lo mismo. Dice, no seremos capaces de utilizar adecuadamente todas las ventajas de una herramienta que nunca sustituirá al médico, quítenselo de la cabeza, porque es una herramienta que solo hará más listos a los listos y más tontos a los tontos. Entonces, si no aprendemos a manejar y a sacar todo el rendimiento a esa herramienta que nos puede liberar tiempo para que pensemos o dediquemos al cuidado directo del paciente, estamos haciéndonos un flaco favor. Dice, yo llevo 30 años formado y formando como catedrático en inteligencia artificial. En medicina vamos por detrás. En la investigación lo están utilizando un poquito más. Pero eso hay que empezar, es como, a ver, la inteligencia artificial dentro de 5 años, por poner un margen temporal, va a ser como cuando estudiábamos y había llegado la radiología. Todo el mundo tenía que ser capaz de interpretar una radiografía. Todo el mundo. Era una herramienta. La inteligencia artificial, y fue muy poderosa a la hora de aumentar la capacidad diagnóstica de los médicos. La inteligencia artificial va a superar con creces el manejo del conocimiento médico, porque es una herramienta que te permite acceder a una información que tú ya la tienes en el cerebro porque te la has estudiado y por tanto la puedes entender, pero si la tienes que buscar te pasas toda tu vida. Es cierto. Entonces, la inteligencia artificial que supondrá un gran reto y una gran ayuda, pero también lo estamos viendo ahora con otras carreras, que estamos viendo en algunas facultades, biomedicina, por ejemplo. Alumnos que no les llega y son vocacionales, sí. la nota de corte para acceder a la carrera de medicina en la pública y que al final tiran por esa rama de biomedicina y están felices, que tienen la mitad de la carrera universitaria de informática, de programación, claro, de chips y la otra mitad de medicina pura y dura, ¿no? ¿En cuántas aplicaciones no hay ya, desde ya, más habrá en el futuro, pero no hay desde ahora mismo para poder dedicarse a esa rama también sanitaria que es realmente importante, ¿no? Desde cualquier prótesis que te puedan meter en el corazón o lo que sea y que todo tenga que ser programado previamente y que también ahí hay una gran oportunidad. Mira, yo tuve una parte de mi carrera dedicada a la tecnología médica, casi 15 años. Y he estado en investigación y en montar equipos de alta tecnología. En aquel entonces hablábamos de la resonancia magnética, que hoy es casi como un aparato de rayos, pero trabajé en ese área. Y comprobé de primera mano que el cuidado de la salud
de los humanos es el lugar donde se acaba, más tarde o más temprano, generalmente más temprano que tarde, aplicando todo conocimiento y descubrimiento científico que el hombre tenga a lo largo de su historia. Siempre. Hoy tenemos en un teléfono móvil un chip que hace virguerías. El primer chip que se puso en imagen se puso en un aparato de rayos para hacer una radiografía digital. Hoy está en todas partes. Evidentemente aquel chip costaba de aquella, a lo mejor meterlo en un aparato de rayos 1 millón de pesetas, que era una barbaridad. Hoy en día tú por 50 euros tienes un teléfono con una cámara que tiene 200.000 veces más potencia de lo que tenía aquello. Todos los descubrimientos tecnológicos, la inteligencia artificial es un ejemplo, pero por ejemplo, cosas que se utilizan en el diagnóstico médico. La superconductividad. La resonancia magnética funciona con un superconductor, que no se utiliza en otras cosas. Se utiliza aquí. ¿Por qué? Porque es carísimo. Pero para la sanidad siempre hay inversión en dinero. Investigación. Se está investigando cosas que en el resto del mundo, fuera de la sanidad, ni se les ocurre investigar. Lo bueno que tiene es que todo lo que se desarrolla y se investiga se aplica para nosotros y luego tiene aplicaciones civiles también, más allá de la sanidad. Pero para eso hace falta dinero. Ah, claro. Hace falta dinero, hace falta gestión y hace falta voluntad, que no tienen. O sea, este gobierno para mí no tiene ninguna voluntad de ayudar ni a los médicos ni al resto de sectores que estamos implicados en el área sanitaria. Esa es mi conclusión final. Viendo, como ha dicho Leticia al inicio, yo hago seguimiento de todas lo que va saliendo y las propuestas que va haciendo este Ministerio de Sanidad, y a lo largo de este año ha sido tremendo la cantidad de eslóganes que han sacado. Hemos tenido a un secretario general diciendo, pues dudando de los cribados oncológicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a pensar de unos gobernantes, de un ministerio que duda de unos cribados oncológicos? Supuestamente también es médico, tenemos que creer que es médico, pero a mí realmente... Licenciado en medicina. A mí me sorprende, Que no es lo mismo. me sorprende. Entonces, bueno, para poder aplicar todos los avances y toda la tecnología que está viniendo, hace falta que inviertan dinero, que se olviden de las competencias transferidas y piensen que somos una unidad. España es un país y todos somos españoles independientemente de la comunidad donde estemos. Y eso debería de ser la norma. Es que además tenemos la herramienta, pero no la utilizamos. ¿Cuántas veces ha convocado al Consejo Interterritorial la ministra? No. Es decir, tomas decisiones, quieres imponerlas. Es que claro, es muy difícil convencer, es más fácil imponer. Pero es el gobierno del diálogo. Totalmente. Es lo que nos dice. Y de la transparencia. Claro, también. Bueno, le vamos a dar algo positivo a la ministra porque ha conseguido... ¿Ah, sí? Sí, ha Te lo has currado, ¿eh? Ha conseguido algo que en muchos años no se había conseguido, que es poner a todo el colectivo sanitario en la misma dirección. Aunque sea en su contra, ha conseguido que todos remen hacia el mismo lado. Y eso es algo importante y eso es un mérito de la ministra Mónica García. Bueno, pues os tengo que agradecer, Ana Hernández y también doctor don Ignacio Balboa, que hayáis estado con nosotros, que hayáis compartido vuestras ideas, que hayáis podido analizar, ¿no?, la letra pequeña de esto de lo que tanto se habla del Estatuto Marco, de ese borrador que veremos en qué acaba, porque es verdad que hasta ahora ese principio de acuerdo con una parte de los sindicatos pues ha decidido que se mantienen o que se cancelan las paralizaciones, las huelgas. Hay otra parte del sector médico que no, como nos estaba contando el doctor Lázaro, y que por tanto, bueno, van a tener que seguir negociando y vamos a ver si llegan a algún tipo de acuerdo con mejoras laborales, profesionales para todos estos médicos. 145.000, ¿no? Creo que ha dicho antes el dato de cuántos médicos tenemos en nuestro país, pero por el bien de todos. Tampoco sabemos si la amnesia de la que sufre la ministra Mónica García, de cuál ha sido su anterior oficio o su trabajo, bueno, pues a lo mejor llega un momento en que la recobra y recobra el sentido común y podemos intentar hacer algo con la sanidad en nuestro país, que es algo realmente, bueno, pues imprescindible. Os seguimos escuchando lo que nos dice la ciencia y en Sois los Primeros y Es la Mañana en Galicia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. A ti, Leticia, muchas gracias.